Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en este encuentro semana 9. El tema que vamos a tratar en el día de hoy está relacionado con la psicología experimental. Por ello, la matriz de objetivo tenemos explicar qué es la psicología experimental, describir las etapas del método científico y caracterizar los tipos de investigación psicológica. Para dar inicio a nuestra clase de hoy, entonces vamos a leer la siguiente frase célebre. Usa el método científico probando varias veces, llegarás a la verdad. Esto lo dijo Marco Tulio Cicerón. Pero ¿por qué es tan importante utilizar en nuestra etapa de nuestra vida profesional, aplicar el método científico? Porque el método científico está siempre relacionado bajo la racionalidad lógica, secuencial, pero también verifica las hipótesis, como lo vamos a observar en las láminas siguientes, y por supuesto se comprueba teoría, se refuta teoría para llegar a unos resultados y por supuesto darle su respectiva aplicabilidad al contexto que se está investigando. Por eso es que Marco Tulio dice que si aplicas el método científico llegarás a la verdad. Ahora bien, ¿qué es el método científico? Entonces se puede definir como un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos que son útiles para el hombre. Aquí me quiero detener para explicarle unos aspectos bien importantes con relación al método científico. Si ustedes se ponen a observar este concepto, que es muy amplio, dice que es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque precisamente es un proceso metódico que de una u otra manera busca explicar los fenómenos o los hechos que estamos investigando. Para el método científico no hay una comprensión, es decir, no desde la óptica del investigador vamos a comprender la realidad, sino mediante la explicación, es decir, a través de la utilización del método estadístico que podamos, ¿verdad?, comprobar, medir, verificar, cuantificar los hechos o fenómenos. Así es que el investigador llega a un razonamiento lógico para explicar la situación o el fenómeno que está estudiando. Asimismo, establecer relaciones entre los hechos. Eso es un aspecto bien importante del método científico, porque él busca establecer, ¿verdad?, las relaciones entre una variable dependiente y, por supuesto, con una variable independiente. Por otro lado, también, ¿verdad?, enuncia leyes que expliquen los fenómenos. Si ustedes observan allí, la palabra se repite, que explique, no que comprenda, porque cuando nosotros, ¿verdad?, que esa es la diferenciación, cuando nosotros comprendemos, allí está la óptica del observador, del investigador en este caso, desde su mundo subjetivo, de esa comprensión que le hace a la realidad. En cambio, cuando explicamos, tenemos que medir, tenemos que comprobar hipótesis, tenemos que cuantificar los numéricamente, ¿verdad?, con un método estadístico, tenemos que comprobar que lo que estamos diciendo tiene una relación cuantitativamente, es decir, el método científico trabaja desde el paradigma cuantitativo. En sus inicios siempre ha sido así. Lo otro es que busca también, ¿verdad?, enunciar leyes, pero estas leyes, si ustedes lo observan, las leyes son
una vez que el método científico establece la ley, de una u otra forma, él va a generalizar los resultados. Cito un ejemplo. Si yo estoy observando por qué el perro está salivando, quiere decir que ese resultado, esa ley que yo establezca mediante la observación en ese enunciado, por supuesto, me va a servir para todos los perros que están en este caso salivando. Entonces, el método científico, de una u otra manera, cuando establece las leyes o las teorías, de una u otra forma, tienen un enfoque universal. Lo otro es que también permite, ¿verdad?, obtener conocimiento, por supuesto, y generar teorías que de una u otra manera sean en beneficio al hombre. Por otro lado, tenemos los pasos del método científico. El primer paso es observar, luego plantear preguntas. Cuando nosotros estamos planteando preguntas, toda investigación se genera por una inquietud, es decir, por una pregunta, por algo que nosotros de una u otra manera queremos resolver. Una vez que se generan estas preguntas, ¿verdad? De una u otra forma, nosotros vamos a generar también una serie de hipótesis que nos van a permitir, ¿verdad?, ver por qué está ocurriendo esa situación o fenómeno que nos interesa estudiar. Igualmente, conducir el experimento siempre será a través de la observación, ¿verdad? De una observación continua, permanente, y luego llegamos a otra etapa que es que vamos a enunciar todo lo que tiene que ver con las conclusiones y, por supuesto, los resultados. Una vez que nosotros aplicamos los pasos del método científico, también el siguiente paso sería entonces generar la teoría, ya sea apegándonos a una teoría que ya esté establecida, generar una nueva teoría o refutar una teoría dada que esté avalando o contradiciendo esa teoría. Igualmente, ahora, vamos a hablar de lo que es la psicología experimental. Desde el punto de vista de estos autores, tenemos entonces que la psicología es una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados a través del método experimental. Asimismo, se refiere al trabajo realizado por los que aplican métodos experimentales. Recuerden que la psicología experimental está fundamentada precisamente por el método científico. Y lo otro es que los psicólogos experimentales, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Que comenzamos con los psicólogos conductistas, ¿verdad? Como Boom, como Skinner, Pavlov y todo lo que hemos ya revisado, ellos estaban utilizando siempre el método científico, porque ellos son de la corte de los psicólogos experimentales. Allí les dejo, por supuesto, esta lámina para que la analicen y saquen sus propias conclusiones. Por otra parte, tenemos entonces que la psicología experimental realiza investigaciones acerca de los procesos psicológicos básicos, tales como el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, el conocimiento, la motivación y la emoción. Para la psicología experimental siempre se debe utilizar aquellas pruebas psicológicas que de una u otra forma tienen un corte experimental, es decir, que sea cuantificable, medible, comprobable, verificable y, por supuesto, que esté basado a partir de la racionalidad lógica, no en la racionalidad subjetiva. Recuerden que cuando hablamos de la racionalidad subjetiva, estamos ya nosotros observando a partir, ¿verdad?, desde nuestra óptica como observadores. Por eso es que la psicología experimental no comprende el fenómeno, sino que lo explica, lo analiza, lo describe para poder fundamentarlo mediante la racionalidad lógica. Así también podemos observar aquí, ¿verdad?, los tipos de investigación psicológica, entre los cuales están la investigación descriptiva, correlacional, la investigación experimental y, por supuesto, la investigación exploratoria. En el caso específico de la investigación descriptiva, se puede decir que describe. Les voy a citar un ejemplo para que me entiendan. Describe cada aspecto descomponiéndolo del todo a las partes, es decir, para la investigación descriptiva, de una u otra forma,
Para poder analizar un fenómeno o un hecho, debemos descomponer todas las partes que integran ese objeto o fenómeno a estudiar. En cambio, la investigación correlacional lo que hace es correlacionar, como lo dice la palabra, relaciona las variables, es decir, relaciona factores, indicadores, causa, para medir, porque acuérdense que aquí se mide, para medir y establecer la relación entre un factor de causa y un factor de consecuencia. Por otro lado, también tenemos la investigación experimental que tiene que ver, ¿verdad?, con la observación y, por supuesto, observar el fenómeno bajo las condiciones que nosotros hemos establecido. Recuerden que la investigación experimental utiliza también el método científico y el método científico siempre va a relacionar algunas variables, va a condicionar, por supuesto, el objeto o el fenómeno que nosotros queremos observar o medir. Y la otra tipo de investigación es precisamente la investigación exploratoria. Y como lo pueden observar en la lámina, así mismo como está en la imagen, ¿verdad? La exploración nos lleva a indagar, a buscar las causas, las consecuencias de un fenómeno determinado. Aquí les dejo entonces estas láminas para que ustedes en su tiempo disponible la analicen, ¿verdad? Y saquen sus propias conclusiones. Si ustedes se ponen a observar esta lámina, tiene algunos criterios de clasificación como el nivel, ¿verdad? Que tiene que ver con el nivel de investigación, es decir, puede ser exploratoria, analítica, proyectiva, descriptiva, explicativa, evaluativa, comparativa, predictiva, interpretativa. Porque desde un nivel, ¿verdad? Desde un nivel que nosotros utilicemos basado en el paradigma cuantitativo, que es de medición, de cuantificar, ¿verdad?, los datos, también podemos irnos al otro enfoque, que es el enfoque cualitativo, que se los explicaré, por supuesto, en clase, que allí ese enfoque cualitativo tiene mucho que ver con la comprensión, con la comparación, la interpretación del observador, es decir, del investigador, frente a un objeto o fenómeno. Como pueden observar también, tenemos el diseño. Entonces, en el diseño puede ser un diseño de campo, ¿verdad? Que tenemos que sumergirnos en ese contexto o escenario donde estamos investigando. Puede ser también desde un diseño documental, pero también puede ser un diseño experimental, pero también un diseño documental. Entonces, también, ¿verdad?, lo podemos hacer desde el enfoque cuantitativo o cualitativo, experimental, cuasi experimental. Y el propósito, por supuesto, cada investigación tiene un propósito, tiene un objetivo, y allí es donde nosotros siempre nos perdemos cuando estamos investigando, porque no tenemos una matriz de objetivos o un propósito definido que nos direccione el proceso metódico, ¿verdad?, de nuestra investigación, que también, por supuesto, se los ampliaré en la próxima clase. Para finalizar, jóvenes, entonces, recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Qué es el método científico? ¿Qué es la psicología experimental? Recuerden que la psicología experimental tiene un corte, ¿verdad?, de observación mediante la aplicación del método científico. Y el método científico es un proceso metódico, secuencial, medible, cuantificable, observable, palpable, que yo, a través de mi observación diaria, permanente, secuencial, yo pueda medir esos resultados, generar, por supuesto, las conclusiones finales para apegarme a una teoría o refutar la teoría correspondiente. También recordemos en clase que son métodos científicos, hacemos la muestra, la hipótesis, realizamos, hablamos, vayan a psicológica, de proyección, que está hablando de esta parte, de la es que usted quiera, ¿verdad?, dependiendo del diseño, de la investigación, y luego sobre todo, que tengan la función y los datos. Si no hablamos de esos direcciones que debe haber precisamente, hay investigaciones decididas, podemos utilizar la dirección experimental, igual, la cuasi, la dirección operativa, todo el que ya lo hemos visto, eso decidido, el tipo de investigación importante bien, es ser o es el que no contar en ese proceso de la investigación, la investigación nos va a dar un objetivo con cosas que es el general de nuestra investigación. Por eso nuestra investigación, por lo menos para el y para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Nos vemos entonces en la próxima clase.
Muchísimas gracias por su atención. Cualquier inquietud también les quiero resaltar que cualquier inquietud que tengan me lo pueden hacer llegar a través de mi correo institucional o por el WhatsApp. Entonces nos vemos en nuestra próxima clase.